Hermanos, pues sean bienvenidos todos. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Quién tiene hambre? Bueno, el Señor ha preparado un alimento para nosotros. Así de que, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8? Continuamos con esta serie, la serie de lo que habla de las finanzas. Hemos estado hablando y compartiendo nuestro mensaje como número 6, algo así. No recuerdo, pero sí parece como número 6. Pero yo creo al final de esta serie vamos a dar una recapitulación de lo que han sido los mensajes para que haya una estocada de parte de Dios para que se pueda entender. Así de que, pues bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículo 16. Les doy el título de esta predicación, que ya se las debían. Vamos a hablar sobre la heredad, las herencias. Y el título de esta predicación se llama Heredando la herencia de mi Padre. Así de que, prepare su corazón, amén. Versículo 16, 8:16. Y dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Tú tienes una palabra específicamente para este día, Señor, que quieres hablarnos, confrontarnos, fortalecernos, dirigirnos para nuestro beneficio, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar o lo que nos está pasando, Señor. Yo no, Señor, pero tú sí lo sabes, Señor. Y hablas a cada corazón aquí presente, Señor, y a todos aquellos que nos van a escuchar, Señor. Conocemos de tu soberanía, Señor, y que nada se mueve, Señor, sin tu voluntad, Señor. Y tú has permitido que inclusive este mensaje llegue a las personas que lo tienen que escuchar. Te damos honra y gloria, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Veamos aquí, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y entendamos aquí lo que dice. Menciona en este mismo versículo dos palabras, más bien una palabra que dice espíritu. Pero si vemos la diferencia en que la primera palabra, el espíritu, está con E mayúscula, que implica que está hablando del Espíritu de Dios. Y el otro espíritu es la nueva naturaleza, nos está hablando a nosotros mismos. ¿Me explico? Por ejemplo, el espíritu, déjenme se los traduzco. En versión Pastor Armando. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a mi nueva naturaleza, a la nueva criatura, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo. Dice de que somos hijos de Dios. Es algo que yo no se los puedo enseñar, hermanos. Es algo que usted lo experimenta y que el mismo Espíritu nos da testimonio. La convicción de ser hijos de Dios no viene de nuestros padres o de nuestra ideología del mundo, de que todos somos hijos de Dios. ¿Sí han escuchado eso, no? Somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, amigo, aunque sea un hijo del diablo. No, esta convicción de lo que nos está diciendo es de que el Espíritu mismo da testimonio a nosotros, a mi nueva naturaleza. Es algo que usted lo experimenta, es más, aún así no lo siente. No lo siento, pero lo creo y viene una convicción que no es un sentimiento nada más. Por ejemplo, veamos cómo en el mundo a todos pues, se les conoce como hijos de Dios. Bueno, en creación sí somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hasta ahí. Pero en el Evangelio de Juan nos dice esto, dice, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Dios le ha dado potestad, le ha dado autoridad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Esto quiere decir lo que es nacer de nuevo.
nacer a través de la palabra de Dios y del agua. En este caso, el agua, la palabra de Dios y del Espíritu, que es el Espíritu de Dios el que engendra la nueva naturaleza. ¿Lo entiende? Por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando María concibió, dice que lo que María es, del Espíritu Santo es. ¿Me explico? Ahora, sabemos de que muchos pueden decir que somos hijos de Dios, y aunque tú lo creas con todo tu corazón, solo recuerda que el corazón es engañoso y que nos puede estar engañando por toda nuestra vida de que somos hijos de Dios sin nunca habernos arrepentido. Nadie puede ser hijo de Dios si no se ha arrepentido. Nadie puede ser hijo de Dios si no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún sus hijos, aún sus padres, aún la persona que usted quiera más. Y ya voy a empezar, voy a arrastrarle. Porque de nada serviría que usted diga, miren, un día yo lancé una pregunta, y ahí les va otra vez para que, a ver si ya entendieron. Hasta me da saber para dónde apunto. Hermano Daniel, ¿todos sus hermanos son salvos? No. Hermana Tere, hermana Griselda, hermana Chabela. Hasta se esconden. No se escondan. Usted sabe de que no toda su familia es salva. Ahora, ya lo dejamos ahí, porque ya se me pusieron medio extensos. Ahora, solo recuerde que nuestro corazón es engañoso y podemos creer, sí, mis hijos nacieron ahí en la iglesia. No. Y que aunque se aferran a esa idea, la verdad es que solo los que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, como nos enseña el apóstol Juan. Y esto nos lo confirma el mismo Dios a través de su Santo Espíritu, como acabamos de leer, dándonos testimonio a nuestro mismo espíritu, y lo confirma dándonos esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Sí? Yo sé dónde voy y eso me implica paz. Tengo paz en mi vida. A pesar de las aflicciones y las necesidades, escaseces, tribulaciones que esté viviendo, tengo esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque sé a dónde voy. ¿Usted sabe dónde va? Eso, mire, con firmeza, con convicción, porque no es el pastor el que se lo está diciendo, es Dios que le trae esa convicción a su corazón. Por eso, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjese lo que dice aquí, dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa palabra hijos habla de teknon, en lo que es el griego, y esto implica, es lo que se aplica por ejemplo, en muchos países. Inclusive esto se entiende, por ejemplo, cuando un padre de familia que tiene 5 hijos, pero decide adoptar a otro hijo, a un niño que tal vez está en la calle, o a un sobrino que se quedó sin sus padres, alguien, y lo adopta. Esa palabra habla de que ese hijo tiene toda la autoridad legal, al igual que los otros hijos, aunque no haya nacido de él. ¿Me explico? Por ejemplo, usted sabe que si usted adopta un hijo aquí en Estados Unidos, antes de que lo adopte, el departamento de cuidado de niños primero va a investigar a ver si usted tiene los medios suficientes para sostener a ese hijo. Y que no solamente eso, sino que al hijo lo garantiza con una herencia. Aunque digan, no, es que es el postizo, no, es que no nació de mí, se lo doy a mis hijos. No. El gobierno le está autorizando la herencia a ese hijo. O sea, tiene todos los derechos legales. Por eso cuando ya se firma la adopción, legalmente pasa a ser hijo de esos padres postizos o adoptivos. ¿Lo entiende? Bueno, en este caso, Dios hace lo mismo. Tenemos los mismos derechos, ahora no los mismos atributos que Jesús. Tenemos, por eso menciona, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Porque ¿quién era el único heredero? El unigénito, el Hijo, el que iba a heredar todas las cosas de Dios. Dice, a Él se le dio toda potestad, toda autoridad, todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién lo creó? Dios. Sin embargo, aquí nos está diciendo que al creer, Jesús está cediendo, no solamente está cediendo posición, sino posesión. ¿Posición de qué? De que ahora somos llamados hijos de Dios, pero posesión en cuanto somos enriquecidos con sus riquezas en gloria. ¿Me explico? ¿Amén? Amén. Okay. Ahora, veamos que la herencia está segura de parte de Dios, y el Hijo y Él no es hijo de hombre para mentir ni para que se arrepienta, como nos dice la Escritura. Todas las cosas, pero está condicionada, fíjese lo que dice aquí, para leerlo con entendimiento. Léalo juntamente conmigo, dice el versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. No, ya no juego, pastor. No, pues mejor ya no. ¿Sabías tú que lo que nos está garantizado como cristianos, qué dijo el Señor? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Mire, Jesús no lo está engañando. Jesús no me está diciendo, es que me dijeron que si venía Cristo, si me entregaba, me iba a ser rico. Es más, que hasta iba a adelgazar unas cuantas libras. No, no es eso. Dios le está garantizando la vida eterna. Dios le está garantizando el perdón absoluto. Dios le está garantizando su Hijo. Sin embargo, aquí dice que está condicionado. Si es que. ¿Cómo lo entiende si es que? Ok, yo le puedo decir a mi hijo, te voy a regalar un carro. Si es que. Ahí está la condición. Si es que me entregas un 10 en tu examen. ¿Lo entendió? Sí. Ese si es que está condicionada la vida eterna en permanecer, en mantener, en guardar, en retener su palabra. El Padre ya está, ahí está la herencia, amigo, ahí está. Ahora, ahí está, sin embargo, la persona por rebelde puede desertar. ¿Y qué pierde? La herencia. Dios no se la está quitando, Dios no está quitando la salvación. Es la persona que voluntariamente está decidiendo, yo no quiero tu herencia. ¿Lo entienden? ¿Amén? Amén. Digamos que contéstenme, si no vamos aquí todo el día. Ahora, fíjense cómo en Apocalipsis 21:7 menciona, el que venciere heredará todas las cosas. Ahí implica algo, fíjese, un esfuerzo de parte de nosotros. El que venciere, porque está hablando ya del reino de Dios, el milenio y todo esto, lo que estaba compartiendo el miércoles. Pero fíjese lo que dice en Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere, quiere decir que hay una guerra. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí conecta otro versículo, el que sigue. Pero, ¿qué va a hablar? Lo contrario, ¿no? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como que eso ya no nos gustó, ¿verdad? Mire, usted sabe quién es el idólatra en su casa, ¿sí o no? O sus familiares, ¿no es cierto? Sí, es amén. No trato de ofender a nadie, no. Ellos están ofendiendo más a Dios. Usted sabe quiénes son los mentirosillos. Fíjense, usted sabe quiénes son los homicidas. Porque una persona que odia se constituye homicida. Dice, los abominables, los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Ay, hermano, pues, ya está entendiendo de que no todos van a heredar el reino de Dios. Menciona esto, y estas son las obras de la carne, menciona Pablo, dice, los que practican las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, hechicería, maledicencia,
homosexualismo, los que se echan con varón, todo esto, dice, los borrachos, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo cree o no lo cree? Porque yo no lo estoy diciendo, lo dice Pablo, que está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ya con esto usted ya sabe quién va al cielo y quién no. Ahora, no se equivoque, ¿eh? Nosotros nos podemos engañar en decir, no, ese no va, ese sí va, este no va, este no. Solamente esa potestad la tiene Dios. Sin embargo, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Mire, si uno de sus hijos no está aquí, ¿dónde está? Si no está en la casa de Dios, ¿dónde está? En el mundo. ¿No es cierto? Eso, mire, no me diga así como que, ay, sí, no, le debe de doler en su corazón. Porque se va a perder por una eternidad. No juegue con la vida de sus hijos. ¿Sí lo vio? Gloria al Señor. Toda la Biblia nos deja un principio que nos enseña Dios en las Escrituras, y es de dejar herencia. Y sí vio cómo nos está diciendo, somos herederos. Fíjese lo que dice en el versículo, nada más voy a retomar del versículo 15, dice, el versículo 14, de ahí mismo, de Romanos 8:14 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción. Hemos sido injertados en una nueva familia, en la familia de la fe. Dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí está diciendo, ahora podemos decirle no solamente Dios, sino le podemos decir papito, apá, tata, como quiera llamarle, obviamente con respeto y con reverencia. Papito, ahora tengo esa convicción de que puedo acercarme a Él confiadamente. Antes, ¿qué era lo que hacía para ofrecer en el Antiguo Testamento? Los israelitas tenían que ofrecer holocausto, pero solamente el sumo sacerdote podría acercarse. Ahora no necesitamos intermediario. Ahora es a través de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres que nos podemos acercar a Dios. Ya no está el lugar santísimo, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo. Ahora tenemos acceso hasta su presencia, hasta el tercer cielo. Porque ahora sabemos de que Él mora dentro de nuestro corazón. Es a través de Cristo Jesús que nos acercamos a Dios. No hay otro medio. ¿Lo entienden? Sí. Amén. Muy bien. Ahora veamos que hasta aquí nos está enseñando un principio en la palabra de Dios, de dejar herencia. Y hoy voy a hablar de los que han recibido herencia, de los que vamos a dejar herencia, y vamos a aprender de los dos, de unos que no dejan herencia y de otros que abusan en avaricia por querer la herencia. Y hoy vamos a aprender, hermanos. Porque va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las finanzas? Bueno, vamos a aprender. Amén. Amén. Vemos que, fíjense, está bien sencillo. La Biblia está dividida en dos partes. ¿Sabía, no? Antiguo y nuevo. Antiguo y nuevo, ¿qué? Testamento. Testamento. ¿Para quién es el testamento? ¿Para los primos, para el hijo del jardinero, para la hija de la que vende las gorditas allá? No, ¿para quién? Para los hijos. Ahora está entendiendo de que esta palabra está escrita para nosotros. Si no va a decir, no, para el vecino, no, es para usted y para mí. Nos confronta, pero también nos alienta y nos fortalece, porque es el Padre que me está proveyendo este alimento. Amén. ¿Qué significa esto? El testamento es donde se deja constancia de la voluntad del Padre, de los padres en este caso, para sus hijos en cuanto a posesiones y posiciones. En cuanto a posesiones, porque en lo material, no, mi hijo, mire, le dejé esta parcelita y la Cheyenne, papá. Esa parcelita, mi hijo, le dejé a usted, a otro hijo le dejé esto, a otro hijo, ya dividí, o esa parcela la dividimos en 4, si son 4 hijos. Ahí está. Pero también en posición. ¿Qué significa eso? Bueno, posición en cuanto uno de ellos, a lo mejor si tiene una compañía, a uno de ellos, no todos van a ser, si son 4, no todos van a ser 4 gerentes. ¿Me explico? Tiene que haber un gerente.
Y el padre va a saber, no, se lo dejo a este, que es el que está más vivido ahí en los negocios y todo eso. ¿Se entiende? Ok. Posesiones y posiciones. Dios quiere que aprendamos a dejar una herencia a nuestros hijos, tomando su ejemplo y sobre todo enseñarles a conservar su heredad. Si ha visto, es más, hasta en las novelas de Televisa sale donde aquel avaricioso está codiciando y hace lo que sea, hasta matan por una herencia. Y sin embargo, en 2-3 años se acabó la herencia. ¿Sí lo ha visto, no? O a lo mejor usted viene de una familia así. Esta enseñanza va con el propósito de valorar y no de codiciar todo con un equilibrio, hermanos. Aprenda esto, hermanos. De que esta serie no es tan para llenarnos de avaricia. Tal vez en otros ministerios ellos enseñan, pero cuando enseñan están haciendo esto. Dios te va a hacer rico, y te hablan de finanzas, pero con toda la intención de que te llenes de avaricia y de codicia. ¿Amén? ¿Amén? No, estas enseñanzas va con la intención que nos despojemos de todo eso, hermanos. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, y Él pone las añadiduras. ¿Amén? Apreciando que sus riquezas en gloria. Desde el principio la Biblia deja ver personas que no valoraron la herencia y la menospreciaron, y otros que le daban el valor que se merece como algo sagrado para ellos. Hoy vamos a aprender en cuanto a personas que nos narra la Biblia en cuanto a ellos, y uno de ellos se llama Esaú. Fíjense, sí conocen sobre Esaú, ¿no? Bueno, eso desde Génesis, está de Génesis, es Abraham, y luego viene Isaac. Isaac heredó todo lo de Abraham. Ahora recuerde esto de que Abraham tuvo 2 hijos, bueno, Isaac e Ismael, pero también tuvo otros hijos, no sé si sepan, tuvo otros hijos en los cuales Abraham les dio dones, les dio, vamos a decir, les dio dinero, les dio riquezas. Sin embargo, el que iba a heredar el linaje de parte de Dios, la bendición era Isaac. Amén. Y vemos cómo de ahí, de Isaac, nacen 2 hijos, lo que es Jacob y Esaú. Y vemos, la Biblia nos narra de que dice que Isaac amaba a Esaú, porque era fuerte y era cazador, era como pelirrojo. Y vemos cómo lo que es Jacob era como más dócil, era como dice que estaba más apegado a la mamá. Y dice, y la mamá amaba a Jacob. Bueno, desde aquí vemos un error. Recuerden de que aún así sean hombres de parte de Dios, la Biblia no esconde los errores de ellos. Y la Biblia quiere que aprendamos, así como de los atributos de nuestros padres, los dones y talentos, también quiere que aprendamos de los errores de nuestros padres. Y en este caso, Dios quiere que también aprendamos del padre Isaac, de que él se orilló para un lado. Esaú, por derecho, tenía el derecho de la primogenitura. Por sentido común, fue el que nació primero. Sin embargo, vemos como la Biblia nos narra de que aún en el vientre de su madre peleaban. Y tanto así de que Dios le dice a la madre de ellos, dice, en tu vientre habrá 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Y se cumple, si sigue la historia de la Biblia, vemos cómo se cumple cuando la descendencia de Saúl, Edom, vinieron a ser esclavos o siervos del reino de Israel a través de David. Para entender esto, quiero que vean de que dice que en una ocasión nos narra en Génesis 25:33, ahí esperen, lo estoy narrando y parafraseando para llegar al punto, de que en una ocasión Esaú fue de cacería, pero regresó sin casa, o sea, no pudo cazar nada. Y ahí estaba el engañador Jacob, que como lo conocemos como el usurpador. Dice que él estaba preparando un potaje, unas lentejas, y que le dice Saúl, dame de comer. Dijo, te la vendo por tu primogenitura. Esaú dijo, pues si voy a morir,
Fíjese el grado de valor que le estaba dando a la primogenitura Esaú. Por supuesto que no iba a morir. Ellos tenían recursos, por ejemplo, desde Abraham, Isaac, eran ricos. Pero él no le daba el valor a la primogenitura como debería de hacerlo. El ser el primogénito, él tenía el derecho de ser el jefe como patriarca, aún hasta de su hermano, por ser el primero. ¿Me explico? Sí. No sé si usted sea el hermano mayor de 5, de 6, de 3 o el menor, pero el mayor siempre es al que se le encomienda, ¿no es cierto?, la responsabilidad de los hijos de los otros hermanos. ¿Me explico? Ok. Cuando Esaú dice, pues voy a morir, pues ahí está la primogenitura. En este caso, está desechando ¿qué? El privilegio que tenía de parte de Dios, porque él no escogió esa primogenitura. Sin embargo, se le cedió. Cuando se le cedió, él ya no le dio el valor que se merece. Él despreció la herencia. ¿Sí lo ven? Y vemos cómo más adelante, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, dice que mirad bien que alguien pueda perder la gracia, que brotando una raíz de amargura crezca en su corazón y muchos sean contagiados. Y luego narra sobre Esaú, como Esaú, que no le dio el valor a la primogenitura, y dice, y después la anhelaba la herencia. Pero él mismo la había desechado, no dándole el valor que se merece a una herencia. ¿Me expliqué? ¿En esa área? Dice, bueno, así hay muchos hijos que menosprecian el fruto del trabajo de los padres, desperdiciando su heredad, viviendo perdidamente como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan cómo dijo el hijo pródigo? ¿Sabes qué? A mí dame la parte que me corresponde. Y en otras palabras le está diciendo, tú para mí estás muerto, porque la heredad se recibía cuando moría el padre. Entonces dice, dame la parte que me corresponde. Y por otro lado dice, y el padre repartiéndolo ambos, repartiendo sus posesiones, el hijo vendió todo, dice, el hijo vendió todo y se fue a vivir perdidamente. Bueno, otro hijo que desperdició y no le dio el valor que se merece a una herencia, a una heredad. Vemos cómo también el otro hijo, fíjense, de aquí podríamos sacar las dos partes. Como el hermano del hijo pródigo, en este caso el hermano mayor, él tenía el derecho legalmente de que iba a heredar la parte del padre. Se iba a dividir en tres partes, porque estaba el hijo pródigo, el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Y por derecho, por primogénito, le iba a corresponder la parte del padre al hijo mayor. Entonces el otro hijo simplemente se quedó con una tercera parte. Y vemos cómo él se fue y vivió perdidamente, desperdició su vida. La Biblia nos deja ver que hasta que llegó a alimentar a los cerdos, a lo inmundo. Bueno, así hay muchos que menosprecian la herencia de sus padres, el sacrificio que tal vez con sudor, con trabajo, con desvelos, formaron una empresa. Y llega el hijo, se muere el papá, hermano, ni se hablaba, ni por derecho el padre nunca hizo su testamento y por derecho le correspondió todo al hijo. ¿Qué? En un mes se lo acabó, en un año se lo acabó. Depende la avaricia y la codicia que tenga ese joven o ese hombre, o hijas también. Amén. Ahora, vemos cómo el hijo, fíjense, el hijo mayor también por otro lado decía, cuando regresó el hijo pródigo arrepentido, dice que llegó a la casa, el padre lo perdona, hacen una fiesta, y cuando viene el hijo mayor que llega a la casa, dice, ¿qué está pasando aquí? Y aparece en escena otro personaje llamado un siervo, ni siquiera nos dice su nombre, pero dice, tu padre ha regresado tu hermano, y tu padre ha hecho una gran fiesta y mató el becerro gordo. Y dice que él ardió en ira, se enojó. Y luego dice que salió el padre, mira, llegó tu hermano, vamos a la fiesta. Dice, mira, tu hijo que desperdició tu dinero viviendo perdidamente con rameras.
Y luego dice la escritura, dice, y a mí no me has dado ni un cabrito, yo que estoy contigo todo el tiempo. Pero dice la escritura que el padre ya lo había repartido. Quiere decir que por derecho ya le correspondía a él. Hijo, no lo tomaste porque no quisiste, porque era tuyo por derecho ya. Y él esperaba, es que dame más. ¿Por qué te voy a dar más si ya es tuyo? Hay muchos que están en la iglesia y no saben de las riquezas de gloria que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Dios, porque no valoran al Padre. Los dos eran pródigos, uno que menospreció, pero también el otro que no le daba el valor que se merecía, lo que ya tenía. ¿Entiende? Ahora, continuamos. Pero ¿por qué pasa esto, pastor? Simplemente porque no amaban al Padre, porque menospreciaban al Padre. Jacob tuvo esa osadía de engañar a su padre para recibir la bendición. No respetó a su padre. ¿Se acuerdan cómo se hizo pasar por su hermano Esaú? Que hasta las ropas de Esaú se puso, pelo de cabra aquí, hasta la voz la fingió, yo creo. Así hay muchos que llegan fingiendo, haciéndose pasar por el primogénito. Bueno, en el caso de Jacob, bueno, vemos las consecuencias. Su engaño no pasó de inapercibido delante de Dios. Se fue con su tío Labán a que lo lavara. 7 años trabajando y luego otros 7 años y luego que le iba bajando el sueldo. Fue engañado. Siempre para un vivo hay otro más vivillo, desde chiquillo. Para un roto siempre va a haber un descosido. Si tú crees que te la sabes toda, te va a salir otro. Si tú eres engañador y que ya engañaste al patrón, ya te van a engañar otra vez vendiéndote algo que es falso. Y se te fue el dinero. ¡Tarán! Ahora, veamos esto. Estos hombres, hablando de Esaú, hablando del hijo pródigo y del otro hermano del hijo pródigo, hacían esto porque no amaban al Padre. Si lo hubieran amado la heredad, le hubieran dado el valor que se merece, pero no. Por eso no cuidan su salvación algunos. Muchos, ok, somos herederos, pero aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él. Estamos leyendo las escrituras. ¿Cómo es que voy a heredar las cosas? Si es que padecemos. No, ya no juego. Te reprendo, pastor. Te ato. Cancelo tus palabras. Cancele. Haga lo que quiera. Trapiene. Haga lo que sea. Pero las tribulaciones van a venir. Si es hijo de Dios. Porque es lo que nos garantiza el Señor. Es por medio, es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Si usted no está pasando por una tribulación. Ahora, hay tiempos de refrigerio, pero también hay tiempos de tribulación, ¿no es cierto? Tal vez una enfermedad, tal vez una escasez, tal vez los padres, los hijos, pero se le va a venir, hermanos. ¿Sí lo entienden? Ahora, vea esto, de que porque no aman al Padre, no aprecian la salvación, porque si lo amaran, cuidaran y conservaran su heredad, el legado de sus padres. Como en los museos, fíjense, en los museos, ¿qué es lo que hay? Hay lo que es la arqueología, lo que han dejado, no sé, de los faraones o de algún artefacto que usó una persona importante y se le da un valor, por ejemplo, una pintura de Da Vinci. Imagínense lo que cuesta millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque se le atribuye, en este caso, por la vida que estuvieron llevando, eso se puede entender como lo que es patrimonio a la humanidad, el legado que dejaron esas personas. Ahora, recuerda esto, es un patrimonio. Lo que nosotros heredamos, ¿qué es? Es un patrimonio. ¿Lo entienden? Lo que nuestros padres nos dejaron. Tal vez has escuchado o has experimentado donde los hijos al morir sus padres acaban con su negocio, con su casa,
con su apellido, con su nombre. No les importa. Recuerden de que en el tiempo, por ejemplo, del pueblo judío, a todos se les conocía como por el linaje que venían. Por ejemplo, si que el rey Saúl, hijo de fulanito. Inclusive, miren, Jesús, en este caso, hijo de David. ¿Por qué? Si vemos la cronología, cómo nos está enseñando sobre en este caso, cómo viene el linaje de Jesús, está mencionando generaciones, ¿entienden? Pero tal vez alguno no fue importante y no se menciona. Por ejemplo, vamos a decir, mi hijo Brian, bueno, tal vez aquí no conocen, van a conocer a mi hijo, tal vez no por mí, sino, ¿quién es? Es Brian, hijo de Félix Salazar, porque a él lo conocen más, ¿sí? Por el tiempo que ha estado viviendo aquí. ¿Me explico? Se reconoce porque por el linaje que viene. Por ejemplo, en mi caso, hijo de Monsiváis. Tal vez a mí no me conoce, pero ya cuando conoce, es nieto de Monsiváis o es hijo de Monsiváis, entonces, ya se reconoce. ¿Me explico? Se está dejando un nombre, un patrimonio, y muchos echan a perder su apellido. Tanto así que hasta ni quieren, los familiares ya no reconocen a ciertos familiares porque echaron a perder el apellido, viviendo perdidamente como el hijo pródigo. ¿Me explico? ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, número 1, puede ser por su propia maldad en ellos. Número 2, por la enseñanza o falta de enseñanza y sobre todo el ejemplo que les damos los padres. Tal vez, mire, si un padre de familia está resentido con su propio padre, ¿qué le va a transmitir? Amargura y resentimiento, ¿no es cierto? ¿Qué está heredando ese hijo? ¿Amargura contra quién? Contra su abuelo. Mucho menos, si no aprecia, ¿qué va a cosechar ese padre? Desprecio tarde que temprano. Pero si nosotros a nuestros hijos les enseñamos a valorar y a respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Respeto de parte de ellos. Y ellos también van a cosechar respeto de sus hijos, ¿sí o no? Muchos es por la enseñanza, fíjense fíjense. Vamos a Lucas capítulo 12, rápidamente, y vamos a aprender algo. Capítulo 12, versículo 13. Dice así: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí está hablando Jesús. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense, aquí estaba un hijo que estaba inconforme, ¿cierto? En este caso, ¿está inconforme con quién? Con su hermano. Ahora, vamos a indagar un poquito más sobre esto. Ahora, dice, aquí me muestra sobre una persona, un hijo avaro, porque si no, no tendría sentido las palabras que dice el Señor Jesucristo en el versículo 15. Dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Quiere decir que sí había recibido algo ese hijo. ¿Me explico? Pero dijo, no, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tal vez porque era el hermano mayor. ¿Lo entienden? Estoy diciendo tal vez. O al padre en su zona potestad dijo, no, a este le va a tocar doble, porque quiero. Y el otro estaba inconforme. Y vemos cómo la inconformidad, por eso después, cuando usted no hace un testamento, son pleitos seguros. Cuando usted no es pleito seguro, póngale por donde le ponga. Por eso, haga su testamento. Cuando salimos nosotros de viaje, salimos mi esposa y yo, ya mi hija sabe, mire mi hija, así, lo que debe ser. ¿Por qué? Porque es la primogénita en este caso, la mayor.
y a ella se le cede un derecho de, bueno, en este caso tiene un entendimiento que apelo a la gracia de Dios que haga la voluntad de nosotros como padres. ¿Me explicó? Ahora, vemos cómo este hombre estaba inconforme con la voluntad de su padre y por eso vienen los pleitos, las inconformidades. Y vemos, fíjese, dice el versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Quiere decir que un hombre que no trabajó, dice que la herencia produjo mucho, no tanto él, sino lo que hizo el padre. ¿Lo entiende? Ahora, fíjense, dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, no tengo dónde guardar todo mi dinero. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El Señor Jesucristo está dejando, la Biblia nos está enseñando el principio de dejar herencia, de ser compartidos, de no cometer el error que en este caso cometió Isaac, que amaba más a uno que a otro. Tal vez si usted tiene 3, 4, debe ser imparcial. Amén. Amén. Fíjese lo que dice Proverbios 14:22. Dice, el bueno deja herederos a los hijos de sus hijos. Quiere decir que trabajó lo suficiente que hasta sus nietos van a alcanzar heredad. Dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué quiere decir cuando dijo el Señor, dice, le dijo a este hombre avaro, que le dijo, así que lo que hace para, el versículo 20 del que leímos, en Lucas 12 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién creen que iba a ser lo que ese hombre, de las posesiones de ese hombre? No. ¿Algún rayo, algo así que venga? Aquí dice la escritura, dice, pero la riqueza del pecador, lo que está en Proverbios 14:22, está guardada para el justo. Ahorita vamos a leer qué es lo que dice Eclesiastés. Es nuestra responsabilidad de nosotros como padres de enseñarles a valorar las cosas materiales sin llenarlos de avaricia y codicia. Dice, como niños están peleando hasta por el vaso de Mickey Mouse. Este es mi vaso, mi vasito. ¿Por qué? Porque son niños. Dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cómo son los niños? Fluctuantes. Quiero quiero mi carrito, mi carrito. ¿Cómo están los niñotes grandotes? Mi trocota, mi trocota, mi trocota. ¿Cómo están las niñotas grandotas? Mi bolsa, mis zapatillos. ¿No? Aquí no, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, hermanos, de no llenarlos de avaricia y de codicia. En las herencias puede causar dos efectos. Uno, lo valoran, o dos, lo menosprecian. Como ya ahorita enseñé, ahorita voy a enseñar sobre el valor que se le debe dar. Si lo valora, pueden pasar otras dos cosas. Miren, unos lo valoran, otros lo menosprecian. El que lo valora corre el riesgo de dos cosas, y el que lo menosprecia corre el riesgo de dos. Van a pasar dos cosas. Vamos a ver, o cuáles son las razones. Uno, vamos a decir de que lo cuida y lo conserva. En este caso, el que valora la heredad. En este caso, la herencia la cuida y la conserva como cosa de gran valor, como lo que dice Jesús. En este caso Pablo, que nos enseñó en Romanos, si somos herederos de Dios, también somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuál es la herencia de Dios para sus hijos?
Primero que nada, ¿qué es? En este caso, es Jesús. Nos dio a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo. ¿Me explico? Número 2, el perdón. El perdón a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, es lo que es Jesús, el perdón, y a través del perdón viene la salvación. No solamente eso, sino también somos enriquecidos con sus riquezas en gloria, dándole el valor, apreciando la herencia de nuestro Padre Dios. ¿Me explico? Conservando, cuidando. Si tú has heredado algo, la compañía o algo que dejó tu padre, tú lo cuidas, lo conservas. Tal vez te dejó un libro simplemente. Cuídelo, valórelo, porque usted sabe de dónde viene, porque es lo que me dejó mi padre. Tal vez a los otros les dejó riquezas. ¿Saben qué es lo que yo tengo de mi padre? Un diccionario. Cuando falleció mi padre, dijo mi mamá, pues llévense lo que quieran. Mi mamá le dije, dame el diccionario de mi papá. Ahí lo tengo, y ahí lo uso. Ahora, te voy a decir algo. Algo que yo, como el único, bueno, ya no único, pero el primer hijo de mi padre que emigró a este país, yo tuve un privilegio que mis hermanos no tuvieron. En aquellos años, cuando yo emigré, no era tanto el teléfono, todavía se usaban cartas. Y bueno, aunque había teléfono, mi papá tenía teléfono, no era fácil hablar por teléfono. Pero hay algo que yo experimenté y que yo valoro mucho, son las cartas de mi padre. Miren. Y hasta me pongo así hasta emocional, como mi padre me enviaba cartas. Es algo que mis hermanos no tienen, porque ellos siempre estuvieron ahí en la casa. Tengo muchas cartas de mi padre. Y estas es la herencia que yo tengo. Es algo que yo valoro. ¿Por qué? Si yo no amara a mi padre, las hubiera tirado. No le hubiera dado el valor que tienen para mí. Para usted esto no tiene valor. Es papel, nada más. Pero para mí sí tiene valor. Si para otros no tiene valor la salvación, es para aquellos. Si usted ama a Dios, debe de valorar a Jesús. Debe de valorar la salvación y debe de valorar el perdón de Dios. ¿Me entendió? Denle un aplauso al Señor. Ahora, si lo menosprecia, pasarán dos cosas. Primero que nada, se enojará porque quería más. Tal vez como vemos ahorita lo que nos narra el Señor Jesucristo. Bueno, en este caso, cuando vino un hombre, cuando le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, no estaba conforme. ¿Por qué? Porque si hubiera amado al Padre, hubiera respetado la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tú mueras, varón o mujer de Dios? Si no dejas un testamento, ¿qué va a pasar? Pleito seguro. Y tu familia se quedó, ay, bien unidos aquí en Navidad, y entonces se te fue, mi amigo. ¿Comprende? Aunque no lo comprenda, más bien entiéndalo y haga lo posible para unir a su familia. Déjele saber su voluntad. No permita que se divida esa familia. Si es su voluntad dejarle todo a uno, déjeselo. Usted se va a arreglar con Dios porque está haciendo acepción de personas. Compártanlo. Por la gracia de Dios yo solamente tengo dos. Ahí me pierdo. Mitad y mitad. Los que tienen 3, 4, 5, ay, que Dios te dé la gracia. Ora al Señor. Amén. Muchos se los dan al que ya tiene más. Hello. Y no dan conforme a la necesidad que tiene esa persona, a su hijo, su hija.
cada quien su religión. Fíjense lo que dice Eclesiastés. Vamos rápidamente a Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Fíjense lo que nos dice en el capítulo 2, 17. Dice así. Está narrando, fíjense, Salomón. Salomón heredó las riquezas de su padre David. Y David le decía antes de morir, dice, mira, cuida todo esto, guárdalo, consérvalo. Dice, y también le dice, no te llenes de avaricia, no te regreses a Egipto. Le decía, mira, no acumules caballos, no acumules esto, porque estaba hablando de que la riqueza lo iba a echar a perder. Bueno, ahorita no tengo tiempo para entrar en todo eso. Pero vemos de que Salomón, fíjense, Salomón había heredado mucho. Era un joven. Y luego fíjense lo que él hizo. Ciertamente, bueno, fíjense lo que él hizo. Voy a narrarlo rápidamente. Él llega ante Dios y dice, Señor, dame sabiduría para dirigir a este pueblo tan grande. Y a Dios le agradó esa oración. Él no pidió más riqueza. Él no pidió la vida de sus enemigos. Él pidió sabiduría. Y eso le agradó a Dios, tanto así que Dios dijo, eso me agrada, eso es lo que quiero, mi hijo. Eso es lo que quiero. Y dice, y aún lo que no me pediste, también te lo voy a dar. Te voy a dar más riqueza, te voy a dar más posesiones. Si tú le pides, dame, pero Dios va a ver la condición de tu corazón, que si es avaro o codicioso no te va a dar nada, porque te va a echar más a perder. Pero si tú le pides sabiduría para lidiar los problemas en los cuales estás viviendo, que son las consecuencias de una vida desordenada, Señor, dame sabiduría para lidiar con mis finanzas, dame sabiduría para lidiar con estos problemas en mi familia, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos. Dios te va a dar sabiduría. Amén. Y aún más te puede añadir si está en su voluntad. Amén. Ahora, vemos cómo la Biblia nos narra, el mismo Señor Jesucristo, de que fue un hombre sabio. No ha habido otro hombre tan sabio como Salomón. Sin embargo, las riquezas también lo apartaron. La idolatría lo apartó. El amor de las mujeres lo apartó. Tanto es así de que por eso narra este libro al final de su vida. Dice, ahora entiendo, todo es vanidad y vanidad de vanidades. Fíjense, la herencia que él dejó fue un reino dividido, tanto así de que su hijo heredó las riquezas de su padre, pero en un poquito tiempo acabó con el reino porque se dividió las 10 tribus para acá y dos tribus para con él. Acabó con, así hay muchos que han destrozado la herencia de sus padres por no amar al padre. Este hijo se volvió a la idolatría. Este hijo no valoró, no respetó la voluntad de su padre y quiso traer más yugo al pueblo de Israel y por eso se dividió. Bueno, veamos qué es lo que dice en el versículo 17. Aquí está narrando Salomón. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es el estrés, hermanos, por estar afanado. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Él estaba preocupado. ¿Quién se va a quedar con lo que he hecho? ¿Sí lo ve? Si tú estás, yo no estoy preocupado. Si hago otro cuarto en la casa va a ser para mis nietos y no me voy a llevar nada. La casa ni los vehículos que manejo no son cosa material, hermanos. No se aferre a ellos. Usted no se va a llevar nada, ni yo tampoco. Por eso no está en mi corazón, hermanos. Ejemplo les he dado. No soy perfecto, hermanos, pero ejemplo les he dado. Eso no está en mi corazón. Si estuviera en mi corazón aquí les estuviera, dame dinero para hacerme rico. Y no, hermanos, yo soy enriquecido con sus riquezas en gloria. Yo quiero que usted sea enriquecido con sus riquezas en gloria, porque son las que tienen valor. Porque amamos al Padre. Versículo 19 dice, y quién sabe si será sabio o necio
el que se enseñoreará de todo mi trabajo en el que yo me afané y en todo en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Él estaba entendiendo todo mi trabajo, y el otro a lo mejor se lo va a acabar en una semana, en un mes. Dice, volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo mi trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Qué hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello? También es esto vanidad y mal grande. Mira, ay Señor, dame la gracia. Esto aparece mucho, por ejemplo, esta iglesia es de parte de Dios. ¿Sí lo has sentido? Es Dios el que puso esta iglesia. Él es el autor, Él es el dueño, Él es el que la formó. Sin embargo, no quiero tocar la gloria de Dios. Sin embargo, dijo Pablo en una escritura, dice, sufro dolores de parto hasta no ver engendrada la nueva naturaleza en ustedes. Pablo decía, sufro dolores de parto porque yo, vamos a decirlo así, yo parí esta iglesia. Le dolía cuando había divisiones, le dolía cuando había contiendas. ¿Por qué? Porque él sufrió desde el principio. El apostolado que él tenía era con los gentiles, y él iba y formaba iglesias en Colosa, en Tesalónica, en Éfeso, iba formando iglesias, y él era el padre. ¿Por qué? Porque era el instrumento de parte de Dios para formar esa iglesia. Pero cuando el padre de familia no instruye a sus hijos, no enseña a valorar la herencia, ¿qué es lo que hace? La despilfarran, ¿cierto? Ok, sígame con atención. Por eso, mi trabajo como pastor es que instruir, liderar a las futuras generaciones, ¿cierto? Mi esposa ahorita está enseñando a los futuros pastores, tal vez, con los jóvenes. Aquí yo estoy ministrando para que si de aquí salga un futuro pastor, o pastores, o maestros, evangelistas. ¿Me explico? Ese es mi trabajo. ¿Por qué? Porque amo al Padre. El asalariado ve venir el lobo y se va. He visto he visto ministerios que llegan pastores y como no parieron esta iglesia, no les importan las ovejas. Y sé que me van a escuchar. Mira, compadre, vendiste la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no valoró la casa de Dios, no valoró la iglesia, no le importaron las ovejas. Estoy hablando con un pastor que vendió la iglesia. ¿Por qué? Porque no le importaba la iglesia. Llegó cuando ya estaba todas las paredes, ya llegó todo, y a mí no me importa, a mí yo quiero el edificio, lo vendió y ahí se ven. ¿Por qué? ¿Qué dice Salomón? Dice que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque en este caso Salomón no hizo su tarea como padre, instruir a su hijo. Mire, mi hijo, usted va a reinar aquí, debe de reinar con rectitud, debe de hacer esto, debe de ser misericordioso con los pobres, debe de hacer esto, duro, firme con los enemigos. Pero no, viene el enemigo y éntale, pásale, siéntate y guarda tus orejotas, escóndete esos colmillotes. ¿Y por qué tienes esa bocota tan grande? Fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre que de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias.
Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor que para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto, que esto es de la mano de Dios. Tranquilos, no estar afanados, no, tranquilos. Eso es descansar en el Señor, entrar en su reposo, entrar en su refrigerio. Dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quiere decir que si no enseñas a tus hijos con rectitud, con un ejemplo, con disciplina, con dirección de parte de Dios acerca de tus posiciones y tus posesiones, lo va a despalvarrar y alguien más lo va a disfrutar. Ahora, veamos esto. Estoy por terminar. La Biblia nos habla de un rey en Primera de Reyes 21 del 1 en adelante. Y nada más lo voy a narrar porque el tiempo se me ha ido. Habla de la viña de Nabot. Menciona así en el versículo 1, dice, pasadas estas cosas, en este caso, este rey Acab era un hombre malo. Era un hombre malo que se había casado con una mujer pagana. Él era de Samaria, quiere decir que era del pueblo de Israel. Sin embargo, él se había apartado de las cosas de Dios, y tanto así que es cuando viene Elías y esta mujer tiene sus sacerdotes y adoraban a Baal y todo eso. Sin embargo, bueno, vemos que este hombre era también impío, este rey llamado Acab. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, hijo de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habla con Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Alguien podría decir, gloria a Dios, voy a hacer negocio con el rey. Está diciendo, él quería ese lugar simplemente porque estaba cerca de su casa. Y él simplemente quería extenderse, pero como rey tenía otras propiedades mucho mejores que esa viña que tenía Nabot. Y él le dice, te doy otra mejor, o dime cuánto cuesta y yo te lo pago. No había ningún problema con el dinero. Y vean lo que pasó. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Este hombre pudo haberse aprovechado. No. Él valoró la herencia de su padre porque era el legado de su padre. ¿Por qué? Porque amaba al padre. Si no hubiera amado al padre, no le hubiera dado el valor que le está dando. Y para un judío, la heredad era su nombre, la heredad era la posesión, era la posición también. Era importante para él, porque va a ser para mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos. Cuando el reino de Israel, cuando Judá regresó del cautiverio de Babilonia, estaban preocupados por si se habían guardado los escritos de las genealogías. ¿Quién era hijo de quién y quién era hijo de quién? ¿Por qué? Porque para ellos era importante saber de que eran de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque a ellos ellos eran los escogidos de parte de Dios. Por eso, no vendas tu heredad como hijo de Dios, como Esaú. No vendas tu primogenitura. Este hombre conocía el valor de una herencia, de un legado, de un nombre. En este caso, miren, Dios guarda tanto su nombre, incluso cuando en una ocasión que Dios iba a castigar a Israel, Moisés se pone delante de Dios, dice, no, ¿qué va a decir la gente? No de la gente de Israel,
sino qué va a decir la gente de tu nombre. Dios guarda su nombre. En este caso, es como una compañía. Ayer estábamos hablando de unas llantas, y hay hace como unos 10 años, no recuerdo la fecha, una fábrica de llantas muy importante, muy reconocida, llamada Firestone, empezaron a tener problemas sus llantas, y la cual ellos invirtieron tanto, cambiaron tanto para mejorar la calidad, pero no solamente la calidad, sino también para que no perdieran el nombre. La Coca-Cola vende Coca-Cola no por el líquido, sino por el nombre. McDonald's vende ¿por qué? No porque sea mejor la hamburguesa esa que la de Burger King o las otras. No, ¿por qué? Por el nombre. ¿Me explico? Porque invirtieron tanto en promover su nombre. Y Dios guarda tanto su nombre que Él dijo, dice el Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a las naciones. En este caso, he manifestado tu nombre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba manifestando el carácter de Dios en mansedumbre, en misericordia, en un hombre justo. Vemos que en Isaías menciona, dice Dios, yo daré a conocer mi nombre, he aquí cuando esté presente. Y cuando viene Jesús, dice, yo estoy dando a conocer el nombre de Dios, porque estoy demostrando su carácter. Y la heredad para nosotros estamos representando un apellido, un carácter. Cuando escuchen el apellido Monsiváis, se le está recordando a mi padre cómo se comportó. Y si fue mal ejemplo, yo debo de mejorar ese ejemplo. Nuestros hijos la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es el ejemplo. El ejemplo arrastra. De nada serviría que los llenaras de bienes económicos. ¿De qué serviría si lo van a echar a perder? Si nunca les enseñaste, nunca te tomaste el tiempo para instruirles, enseñarles de tu negocio. Mira, se maneja así, nomás los estás alimentando, les estás dando. Eres un padre proveedor, pero no eres un padre instructor. Amén. Este hombre Nabot conocía el valor de una herencia y de un legado, de un nombre, la importancia de un ejemplo, de un oficio, tal vez lo que sea, hermano. Yo soy soldador y enseño a mi hijo a soldar. Tal vez él se va a quedar con lo que es mi negocio. Yo no lo sé. Ahí está, mi hijo. Yo le enseño. Usted decide, porque a lo mejor dice, esto a mí no es para mí. Bueno, ejemplo le he dado. Tal vez él quiere una carrera diferente. Bueno, eso es lo que usted quiere hacer. Sin embargo, en cuanto a integridad y dejarles el temor de Dios, eso lo van a aprender ¿cómo? Con ejemplo, hermanos. ¿No es cierto? ¿Dónde están tus hijos? ¿Están siguiendo tu ejemplo? La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos e hijas es nuestro ejemplo de ser hijos de Dios, de dejarles el temor a Dios y sobre todo la herencia del conocimiento de Dios y su heredad. Por eso, síganme con atención. Dios, cuando les dejamos el temor a Dios y sobre todo la herencia del conocimiento de Dios y su heredad son los regalos que Dios que dio a sus hijos, que son su Hijo llamado Jesucristo, su perdón, la vida eterna y todas las riquezas en gloria para disfrutarlas. Por eso va a ser importante, hermanos, que aprendamos a dejar herencia a nuestros hijos. Habla de una reflexión de un hombre muy rico que quería enseñar a su hijo a trabajar, pero ese hijo vivía perdidamente, no le importaba. Y el padre le trataba de enseñar e instruir. Sin embargo, hubo un momento en el que el padre le dijo: mira, mi hijo, yo sé que con mi partida usted se va a acabar todo el dinero que yo tenga, porque usted no ha querido enderezar su vida. Vives
te la pasas con tus amigos, despilfarrando el dinero, y tarde que temprano se te va a acabar ese dinero. Va a haber un momento en el cual tú vas a tener que tomar una decisión. Y acabo de construir una cabañita allá en ese cerro, le dice el padre. Cuando te veas perdido, cuando veas que te quedaste sin nada, que desperdiciaste tus últimos años de tu vida viviendo perdidamente, en ese momento yo construí esa cabaña y puse un poste alto para que te cuelgues. Es mi última voluntad, mi hijo. Cuando tú te veas perdidamente, porque sé que vas a vivir perdidamente, en ese momento, sube allá solo. Ahí está una soga, cuélgate y lánzate. Con el tiempo el padre murió. El padre murió y el hijo, como había dicho el padre, empezó a vivir perdidamente. Despilfarró todo su dinero, se acabó todo lo que tenía, como el hijo pródigo. Y llegó un momento en el cual se vio solo, ya no tenía amigos, ya no tenía posesiones. Lo único que le quedaba era esa cabañita que estaba allá arriba en el cerro. Y se acordó de las palabras de su padre. Está bien, papá, ya entendí. Entendí, ahora valoro todo lo que me decías y me arrepiento de haber despilfarrado todo tu dinero. Me duele lo que he hecho con mi vida. Y tienes razón, no tiene caso seguir viviendo. Sube ese cerro, entra a esa cabaña, y cuando está a punto de lanzarse para morir colgado en esa soga, él simplemente dice: he vivido perdidamente. Se pone a cuentas con Dios, ve con claridad su vida, y en eso le pide también perdón a su padre y se lanza. Se lanza, y cuando queda colgado ahí sobre esa soga, ese pedestal en el cual estaba amarrado la soga estaba simplemente capacitado para nada más soportar un cierto peso, nada más. Tanto así de que con el movimiento de este joven se quebró esa tabla. Y cuando cayó al suelo él, cayó juntamente con él una vasija llena de monedas de oro y de diamantes, y una nota que decía: hijo mío, sabía que ibas a fracasar. Si estás leyendo esta nota, Dios te está dando una nueva oportunidad. Esta es la mejor herencia que te puedo dejar. No la desaproveches, aprovéchala. Vive tu vida diferente. Vive tu vida disfrutando de la herencia con dignidad. Ponte de pie, hermano. Tal vez tú has despilfarrado lo que Dios ha puesto en ti. Dios te ha dado tiempo, te ha dado talentos, te ha dado dones. Dios quiere que los aproveches, que no te llenes de avaricia ni de codicia. Dios quiere que puedas dejar herencia, porque Él nos dejó herencia. Algunos ya les dio una nueva oportunidad como hijos de Dios. Algunos otros están simpatizantes como simpatizantes. Otros están como creyentes. Pero hay otros que son hijos de Dios. Hay otros que el mismo Espíritu les está confirmando: yo estoy contigo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Inclina tu rostro. Vamos a hablar con el Padre que nos ha dejado una heredad, y que la valoremos como Él quiere que lo hagamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vengo ante ti, Señor Jesús.
porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar. Es por tu gracia y por tu amor que hoy salvo soy para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por esa herencia incorruptible que no se contamina, Señor, y que está segura, Señor, guardada en el cielo, Señor. Tu mismo Espíritu nos da testimonio, nuestro Espíritu, Señor, no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, Señor, que lo enviaste, Señor, como herencia a todo aquel que se arrepiente, Señor. Porque de tal manera amaste al mundo, Señor, sin hacer acepción de personas, Señor. Pero cada quien decide, Señor, aceptarle esa herencia o rechazarla, Señor. Muchos han menospreciado, Señor, la salvación, Señor, tu perdón, Señor, tu gracia, Señor. No permita, Señor, que nosotros, Señor, la menospreciemos, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cada vez más, Señor, y darle el valor que se merece, Señor. Tu perdón, Señor, y la salvación, Señor. De conocer cada vez más a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. De que podamos dejar herencia a nuestros hijos, un temor a Dios, un temor reverente, no un miedo para no acercarnos, porque ahora podemos acercarnos y decirle, Abba, Padre. Que nuestros hijos tengan esa convicción de acercarse con Dios en una relación propia, Señor. De que ellos también pueden tener una relación íntima con Dios, con nuestro Padre. Y aún nuestros hijos llegarán a ser nuestros hermanos por la fe. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para tomar el ejemplo tuyo, Señor, y no haciendo excepción de personas, Señor, en nuestros hijos, Señor, para dejar una herencia, Señor. Aunque sea terrenal, Señor, tú dices que es bienaventurado aquel que deja herencia a los hijos y a los hijos de los hijos. Queremos ser esos bienaventurados, Señor. Bienaventurados los pobres, bienaventurados porque heredaremos el reino de Dios. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzaremos misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar cada vez más, Señor, tu perdón, Señor. Sobre todo tu salvación, Señor, si padecemos juntamente con Cristo. Porque así como Cristo fue menospreciado, vamos a sufrir el menosprecio. Así como fue calumniado, así también tu iglesia será calumniada, Señor. Como pastores, Señor, vamos a ser calumniados, Señor. Menospreciados, Señor. Pero es solamente por tu gracia, Señor, que podemos seguir adelante, Señor. Oro por mis hermanos pastores, que aprendan a dejar una herencia a la congregación, un legado, no solamente un edificio, sino un legado, una sana doctrina, para que continúe, Señor, tu palabra, Señor. No permita, Señor, que esta iglesia muera, Señor. No permita, Señor. Ayúdame, Señor, con tu gracia, Señor, para guiarlo, Señor, al camino correcto, Señor. Para discipular, enseñar y liderar a los futuros líderes, Señor, de esta iglesia, Señor. Oro por mis hermanos pastores, donde quiera que estén, Señor.
Dales esa hambre, Señor, de buscar de tu palabra, Señor. Ese alimento que necesitamos los pastores, Señor, para alimentar a las ovejas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has proveído, Señor, una herencia incorruptible, Señor. Gracias por todo. Te damos honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.